¿Qué tal? Una vez más te doy la bienvenida a nuestras charlas en materia de extradición y te sigo invitando para que me escribas al correo electrónico ah-mediovilla@hotmail.com. Ya sabes que son bienvenidas todas tus sugerencias y todos tus comentarios. Igual, las preguntas que desees formular estarían almacenadas y posteriormente les daría contestación y serían materia de otra grabación. Hoy vamos a comentar acerca de un tema que es fundamental en materia de extradición, que son las prohibiciones para extraditar. Hay circunstancias, hay temas que cuando se presentan son fundamentales, son tajantes para que no proceda la extradición. El primero de ellos sería el caso de los delitos políticos. El tema de los delitos políticos es un tanto álgido, puesto que no todas las legislaciones contemplan dentro de sus códigos un catálogo de esta clase de delitos. Sin embargo, algunos autores ingleses han considerado que no es necesario que en las codificaciones en materia penal se señale en específico algunos delitos de esta naturaleza, sino que en realidad tendría que haber un sentido o una finalidad de carácter política para efecto de que pudiéramos considerar que se presentan esta clase de delitos que impedirían la extradición. En el caso de México incluso se tiene contemplado en el artículo 15 de la Constitución Política de nuestro país la prohibición para el presidente de la República de celebrar tratados internacionales que permitan la extradición de reos de carácter político, y se adiciona que también hay prohibición para extraditar a los sujetos que hayan tenido el carácter de esclavos en los países en los que son requeridos. Por consiguiente, hasta allá va esta prohibición, hasta la Constitución misma de nuestro país, el hecho de no entregar a personas que hubiesen llevado a cabo actos con tendencias de modificación de los sistemas políticos de nuestro país. Esta prohibición, sin embargo, tiene dos excepciones. Si el sujeto que tiene por cometido llevar a cabo un acto político atenta contra la vida de los altos mandatarios de los países o de los familiares de los altos mandatarios de las naciones, entonces sí sería posible que fuera entregado. Salvo esas dos excepciones, repito, los sujetos que lleven a cabo esta clase de eventos estarían salvados de ser entregados. ¿De dónde data un poco esta prohibición? Pues pienso yo que de la Edad Media, cuando se daban los delitos de lesa majestic y los sujetos, sobre todo los de las clases inferiores, eran perseguidos y eran castigados arbitrariamente. A partir de aquí se pensó, como reacción de estas circunstancias que acontecían en la Edad Media, y ya dentro del pensamiento que surgió en la Revolución Francesa, que no debían de ser entregados a esta clase de sujetos. Por consiguiente, desde ahí data esta circunstancia que hoy estamos comentando. Bien, otra prohibición tajante para extraditar es el caso de los delitos militares o con carácter militar. Las personas que son o que pertenecen a la clase castrense y que de pronto cometen delitos que son exclusivos de esa especie, estarían salvados también de extradición. Aunque no se tienen datos precisos dentro de los libros o dentro de la literatura para saber el por qué o qué es lo que justificaría el que no sean entregadas estas personas, prácticamente se tienen reminiscencias de el ejército francés, el ejército de Napoleón Bonaparte. Él consideraba que los extranjeros que se reclutaban dentro de su ejército no causaban problemas a Francia y, por el contrario, beneficiaban al ejército, y con ello incluso formó la Legión extranjera. Más allá de esto, no se tiene un real cometido de por qué no se deberían entregar a los militares que pudieran cometer delitos exclusivamente de este matiz. Desde luego que, en mi concepción, creo que los militares que cometen abusos y que llevan a cabo actos contra las personas, sobre todo los ciudadanos de a pie,
pues sí debían ser perseguidos y debían ser entregados en extradición para que no queden impunes sus comportamientos. Otro tema que de alguna manera ya lo hemos venido tratando, pero que ahora es necesario retomarlo porque también constituye una prohibición para extraditar, es el tema de la pena de muerte. Las personas que merecerían pena de muerte en caso de ser entregadas no son extraditadas si es que el país que les está solicitando en extradición no se compromete a no imponerles o a no ejecutar la pena de muerte. Ya comentamos en alguna ocasión que es necesario que el país que pudiera imponer la pena de muerte a un sujeto tiene que presentar una carta de compromiso de no imposición o de no ejecución de la pena de muerte. Esto está contenido incluso en los tratados internacionales, aunque hay algunas naciones que se niegan a reconocer esta posibilidad porque piensan que se atenta contra las decisiones legislativas establecidas en sus propias naciones. Se pone aquí un ejemplo un tanto trivial quizá, pero que puede ejemplificar lo que estamos comentando. Se dice, si dos personas en común cometieran un delito y ese delito que cometieron en común merece la pena de muerte, es decir, ambas personas merecerían la pena de muerte, si un sujeto escapara a otra nación y no se quedara a enfrentar la justicia del país en donde cometió este delito, por el solo hecho de evadir la acción de la justicia, quedaría salvado de la ejecución de la pena de muerte, en tanto que el sujeto que se queda a enfrentar la impartición de justicia de la nación en donde cometió el delito, merecería por ese simple hecho y quizá recibiría la pena capital. Bien, otro tema fundamental que constituye una prohibición para extraditar es el tema del non bis in idem, es decir, la prohibición de doble juzgamiento. Esta prohibición de doble juzgamiento está reconocida en la mayoría de las naciones. El caso de nuestro país la contempla el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, incluso ha habido jurisprudencia que ha aclarado el tema y que se ha establecido que la prohibición de doble juzgamiento no es sobre un mismo delito, sino sobre un mismo hecho. Al respecto, un autor que a mí me parece fundamental, un procesalista muy reconocido, argentino, Clario Olmedo, ha establecido que para que se pueda dar el principio non bis in idem necesita haber tres identidades. Identidad de sujeto, identidad de cosa, es decir, identidad de hecho, e identidad de causa de persecución. Esto significa que sobre la materia penal, un mismo sujeto no puede recibir un doble procesamiento por el mismo evento. Si ya fue juzgado por ese hecho, entonces no podría devenir otro juzgamiento sobre ese mismo acontecimiento. Esto significa en materia de extradición que si una persona está siendo procesada en territorio del país requerido por el mismo evento por el que se pide su extradición, ya no procedería la entrega de ese sujeto, porque de ser entregado entonces se le pondría en riesgo de este doble juzgamiento. No importa cómo termine o cómo culmine el proceso que se le esté siguiendo al interior del país requerido. Pudiera ser que resultara absuelto, pudiera ser que resultara condenado, o pudiera culminarse de manera anticipada el proceso mediante un sobreseimiento. De todas formas, el hecho de ser entregado a una nación que lo va a someter a proceso por el mismo evento significaría la violación al principio non bis in idem. Y finalmente, un tema también que prohíbe la extradición es el tema de la prescripción. De la prescripción, tanto de la pretensión punitiva como de la pena. En ambos casos, si es que se presentan estos acontecimientos, esto significaría que un sujeto ya no pudiera ser entregado. Lo curioso en este sentido es de que pudiera darse la prescripción bajo las reglas del país requirente o bajo las reglas del país requerido. Cualquiera de las dos reglas que se presentaran daría cabida a que ese sujeto ya no fuera entregado en extradición. Esto significa que no tienen que darse simultáneamente las reglas de los dos países. Basta con que se pudiera presentar alguna de ellas, sin importar
sin importar cuál pudiera ser, para efecto de que ya no procediera la extradición. Bajo este tema es conveniente mencionar que a algunas personas les ha llamado la atención el establecer que cómo es posible que un país pueda estudiar reglas legislativas de otra nación. Yo he comentado constantemente que esto puede suceder y que de hecho sucede porque es permitido a través de los tratados internacionales. Los tratados internacionales en materia de extradición regularmente establecen la posibilidad de que el país requerido estudie las reglas de prescripción de la nación que está requiriendo la entrega de una persona. ¿Cómo sucede esto? Pues ustedes recordarán cuando tocamos el tema de los requisitos que debe reunir la petición formal de extradición. Dentro de ellos dijimos que el país requirente tendría que transcribir las reglas de prescripción de su nación. Con esta transcripción de las reglas de prescripción suyas es que el país requerido puede estudiarlas y puede determinar mediante ello que ha prescrito ya sea la pretensión punitiva o ya sea la pena. En el caso de la delincuencia organizada es conveniente mencionar que cuando México es país requerido, comentábamos que puede entregar a una persona a quien haya vinculado a procesada y que tiene que suspender el proceso y se tienen que suspender también las reglas de la prescripción. Esto significaría que las reglas de prescripción, en el caso de México, las reglas de prescripción nuestras, sería muy complicado que se dieran bajo ese matiz, pues la prescripción estaría suspendida. Otra circunstancia que hay que comentar es que hay delitos que son imprescriptibles, que son precisamente los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra. Estos delitos no prescriben por disposición de la Convención sobre Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad, que data de 1968 y que México se suscribió a ella en el año 2002. Es decir, para México no prescribirían estos delitos a partir del año 2002. Pues bajo estos supuestos comentábamos que la prescripción tanto de la pretensión punitiva como de la pena darían cabida a que no procediera la extradición. Y en el caso de las reglas de nuestro país, ya para culminar con este tema, es significativo comentar que cuando México está solicitando la extradición de una persona, esto provoca que se interrumpan los plazos de prescripción. Bajo ese supuesto, entonces, si se acredita dentro de un procedimiento penal que México está haciendo trámites para la extradición de una persona, esto significa que habría necesariamente interrupción de las reglas de prescripción. Pues hasta aquí algunos de los temas fundamentales y contundentes que son base para que no proceda la extradición. Estos, como dije al principio, son temas que se presentan tajantes, mediante los cuales, si es que se dan, no procede la entrega de las personas. Te agradezco mucho que me hayas escuchado en esta ocasión y te sigo invitando a que me escribas al correo electrónico ya acostumbrado y, repito, todos tus comentarios, sugerencias y preguntas son bienvenidas. Hasta la próxima.